hermana mía, mi esposa, mi mirra he recogido y mis aromas también. Bebí mi leche y mi vino, mi panal y miel comí. Toda hermosa eres tú y en ti ninguna mancha jamás habrá, pues mi vida por amor te di y se reproduce en ti. Cuán hermosos son tus pies, los contornos de tus muslos son como joyas preciosas, obra de excelso maestro, hija de príncipe esposa, reunión de dos campamentos. Toda hermosa eres tú, suave paloma mía, perfecta amor, la más hermosa de las mujeres. Vengo en breve por ti. Llena de gloria eres tú, gloriosamente ataviada, es tu vestido de oro, brocado en tu interior, serás traída al rey, tu hermosura él desea. Toda hermosa eres tú, gloriosa, mi Padre te guardó. Mi vida siempre será recordado tu nombre en todas las generaciones. Yo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador. Aún
alma cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor, de tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. No importa mi cruz, yo llegaré allá. No importa la tristeza, yo llegaré allá. A pesar de los espinos que en mi camino yo voy a encontrar, la paz de mi buen Jesús voy a contemplar. Yo llegaré allá, yo llegaré allá, en presencia de mi Dios, con gran gozo estaré. Yo llegaré allá, yo llegaré allá, a mi Jesús en el cielo mejor voy a contemplar. Con sonrisa o con lágrimas, yo llegaré allá. Mi Jesús pasó por ella, yo también lo pasaré. La jornada es muy pesada, pero Jesús jamás me dejará. Tomándome de su mano, yo llegaré allá. Yo llegaré allá, yo llegaré allá, en presencia de mi Dios, con gran gozo estaré. Yo llegaré allá, yo llegaré allá, a mi Jesús en el cielo mejor voy a contemplar. En la gracia aprendí
Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque soy. Estos cristianos nunca crecen débiles ni envejecen. Ellos tienen la sonrisa de santos cuyos corazones son valientes. No están sentados y avistando en llorar inútilmente, porque su juventud ha pasado en estos muchos años. No tienen temor a la vejez con su frustración, pero sonríen con desdén a todos quienes osan contender y alardean de que son jóvenes y en su plenitud. No cuentan años con días, cabezas, ganas ni tiempo. No son cobardes ni fastidiosos y dicen: yo no puedo ocuparme en el ayer. No son el diseño conforme al molde terrenal, ni están afligidos de que han de llegar a los santos llamándose viejos. Ellos esperan en el Señor y renuevan las fuerzas, ascienden sobre alas refrescados con el rocío del cielo. Y aunque la juventud ha pasado cantando su amada poesía, saben que Cristo ha conquistado al Padre del tiempo. No tienen temor a la vejez con su frustración, pero sonríen con desdén a todos quienes osan contender y alardean de que son jóvenes y en su plenitud. No cuentan años con días, cabezas, ganas ni tiempo. No son cobardes ni fastidiosos y dicen: yo no puedo ocuparme en el ayer. No son el diseño conforme al molde terrenal, ni están afligidos de que han de llegar a los santos llamándose viejos. Ellos esperan en el Señor y renuevan las fuerzas, ascienden sobre alas refrescados con el rocío del cielo. Y aunque la juventud ha pasado cantando su amada poesía, saben que Cristo ha conquistado al Padre del tiempo. Y aunque la juventud ha pasado cantando su amada poesía, saben que Cristo ha conquistado al Padre del tiempo. No son cobardes ni fastidiosos ni dicen: yo no puedo ocuparme en el ayer. No son el diseño conforme al molde terrenal,
y están afligidos de que han de llegar a los santos llamándose viejos. Damos gracias al Señor por las alabanzas. Gracias al Señor por esta tarde de victoria que tenemos. Es una victoria poder nuevamente reunirnos, cada uno en su lugar, para escuchar la santa palabra, la palabra verdadera del Evangelio. Y vamos a continuar con nuestro estudio en el segundo libro de Reyes. Vamos a continuar leyendo en el capítulo 6, desde el verso 17 en adelante. Dice la palabra: y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Así vemos la oración. Vemos que la oración es la primer arma, el primer recurso que debemos utilizar. Vemos a Eliseo orando y dice: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Si la victoria va a venir en un hogar, o ya sea también en alguna congregación, bueno, necesitamos que todos vean, por lo menos algunos que se unan a la batalla con los ojos abiertos. Nadie va a poder ir a batallar contra el enemigo con ojos cerrados. Por eso es necesario estar de acuerdo. Noté que Eliseo no sobreestimó a su siervo y dijo: bueno, no importa que no vea, lo importante es que yo vea. No. Vemos que él pidió que también él vea la situación. Y así, hermano, cuando nosotros nos unimos en oración, cuando nosotros podemos orar, si hay 2 o 3 que se ponen realmente de acuerdo, si al menos 2 se ponen de acuerdo en alguna cosa aquí en la tierra, bueno, mi Padre que está en los cielos oirá. Así dijo el Señor. Y nosotros realmente necesitamos pelear contra el enemigo, pero necesitamos realmente también que aquellos que pelean junto a nosotros tengan sus ojos abiertos. Los ojos abiertos, sus ojos espirituales abiertos. Y tenemos en Nehemías capítulo 4, en Nehemías capítulo 4, vamos a leer desde el verso 7 en adelante. Y dice: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Bueno, acá tenemos al restaurador, a Nehemías, un hombre común, y al principio, a su llegada, eran 3 los que se habían levantado, una trinidad de maldad, también bien organizados. Pero a ellos se unieron ahora los amonitas y los de Asdod, los filisteos, porque la obra comenzó a avanzar. La obra decididamente avanzó. Y ya dice, los muros de Jerusalén ya estaban siendo reparados. Ya las puertas habían sido reparadas, cada puerta por sus familias. Porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Y dice, se encolerizaron mucho. Realmente Jerusalén tenía que tener estos muros, eran su defensa. El enemigo quería que Jerusalén más bien esté indefensa. Y así es el enemigo. No quiere que se construyan realmente las defensas en una congregación, en una vida. Por supuesto, la defensa es realmente la palabra de Dios. Poder conocer la doctrina como es.
Y dice el verso 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Vemos que el enemigo se levantó. Y note lo que hace Nehemías. Dice, entonces oramos a nuestro Dios. Este es un arma, hermano, que muchas veces nosotros desconocemos el poder de la oración. La oración del justo, eficaz, puede mucho. Y realmente queremos conocer más acerca de esta arma, que no es tan vistosa. No colgamos en nuestro cuello cuando caminamos por la calle, nadie sabe, nadie ve. Pero es un arma poderosa. Pero aquí vemos que no solo fue realmente una simple oración individual. Dice, entonces oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y así vemos cómo realmente Nehemías nunca escondió la situación, pero vemos que llevó al pueblo a la oración. Y dice el verso 10, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, y los matemos, y hagamos cesar la obra. Así vemos como cuando el creyente está en oración, qué hermoso es cuando los santos se juntan a orar. A veces hay muchas prioridades, nos podemos juntar a hacer muchas cosas y están bien. Pero qué hermoso cuando hay ese deseo de juntarse a orar. Parece algo raro. Parece raro que quizás los jóvenes a veces se junten a orar. Vamos a alabar al Señor, vamos a cantar y vamos a orar. Vamos a orar juntos. Vamos a orar por la obra, vamos a orar por los propósitos que hay. Vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Vamos a aprovechar que estamos juntos y vamos a orar para ser llenados con el Espíritu Santo. Bueno, allí, hermano, el Señor obra, el Señor actúa. Y note que Nehemías se entera realmente del plan del enemigo. Y nuestros enemigos dijeron, dice el verso 11, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Verso 13, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Si nosotros no supiésemos de esta guerra, si nosotros no supiésemos lo que está aconteciendo, ¿cómo podríamos pelear? Por eso, hermano, es tan importante entender la lucha espiritual. Note que Nehemías entiende bien la situación. El enemigo estaba entrando encubiertamente. Entonces dice, después miré y me levanté. Se levantó en fe. Y habló a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo y dijo primeramente otra vez, no temáis. Acordaos del Señor grande y temible. Y dice, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Nada vamos a dejar para que el enemigo
gane ventaja. Nada le vamos a entregar a nuestro familiar, a nuestros hermanos que quizás están en debilidad. No le vamos a entregar al enemigo. Vamos a pelear. Esa es nuestra parte. Pero necesitamos orar. La oración, hermano, es una parte fundamental. Si usted quiere entrar en una lucha espiritual, no alcanza con solo conocer la palabra. También es la oración. En la oración, hermano, nosotros entramos en comunión con Dios. Y la oración, no hace falta que usted vaya a ver al hermano. La oración, hermano, llega lejos. Llega muy lejos, hasta donde está la necesidad. Si el enemigo se lleva a nuestros hijos, si el enemigo nos quiere quitar nuestras mujeres, nuestras casas, bueno, nosotros vamos a pelear. Es necesario que uno se levante en el hogar con visión para pelear con realmente el enemigo. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido. ¿Y cómo llega este entendimiento? Bueno, por medio de tener los ojos abiertos. Si no tenemos los ojos abiertos, no vamos a entender. Pero cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Ya no estaban tan preocupados en tener temor. Dijeron, vamos a tener cuidado, pero no temor. Una cosa es tener cuidado, pero otra cosa es tener temor. El temor paraliza la obra. Hasta ahora, cuando ellos escucharon, muchos habían abandonado su lugar. Pero cuando ellos lo entendieron, no es que fueron descuidados. Después, más adelante, vemos las precauciones que tomó Nehemías. Pero se volvieron cada uno a su lugar. La obra siguió marchando. Porque ¿cuál es en definitiva el deseo del enemigo? Bueno, paralizar la obra. Tanto en lo individual, en su vida, como congregacionalmente. Siempre ese es el deseo. Esto no hace falta que analicemos mucho la situación. Pero realmente también nosotros necesitamos ese espíritu de fe para levantarnos, para orar, para buscar la dirección de Dios, para depender del Señor. Así que vemos cómo Eliseo oró para que otros peleen a su lado. En este caso vemos a su siervo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Bueno, así vemos que la oración de Eliseo abrió los ojos a su criado. Pero también esa misma oración vemos que encegueció al ejército del rey de Siria. Y así es realmente en este tiempo. La misma palabra que abre los ojos espirituales a uno, enceguece a otros. Habíamos estudiado esto nosotros. Bueno, la palabra nunca va a volver vacía. La palabra ilumina, abre los ojos o enceguece. Así es realmente la manera de Dios. Dice en 2 de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 17. Vamos a comenzar leyendo.
Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Hoy estamos parados frente a su misma gloria, frente a su misma luz. Ella nos ilumina. Y esta misma luz nos transforma. Dice, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto ante lo que ilumina esta misma gloria y nos muestra que está en nosotros. Renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Este es el obrero cuando anda en la perfecta voluntad de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por un lado, el evangelio alumbra a algunos, el evangelio de la gracia, le alumbra, le salva, le transforma. Pero dice también, si nuestro evangelio está aún encubierto, si aún está encubierto entre los incrédulos, dice, entre los que se pierden está encubierto, porque rechaza la luz. El hombre huye de la luz, porque la luz manifiesta que sus obras son malas, especialmente el religioso. Juan el Bautista le dijo, ¿por qué huís? Dice. Ellos veían que Juan estaba bautizando y huían, despavoridos de la luz. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que vemos que una cosa que alumbra a uno, enceguece a otro. Y así vemos también al ejército de Siria, del rey de Siria. Vemos que el hombre es ciego, está en esa condición, tiene una ceguera espiritual. Por eso vemos que realmente Eliseo ora de esta manera. Te ruego, oh Jehová, dice, que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Esto fue hecho especialmente para que el ejército se confunda. Y vamos a ver, realmente hay una hermosa lección aquí. Realmente el enemigo tiene control de las personas, especialmente del incrédulo. El incrédulo está a merced del enemigo y cae en cualquier religión. Y al final Jesús dice, termina siendo un ciego, guía a otro ciego. Porque así el hombre, por causa de no aceptar la luz, va cayendo en las religiones o en una vida de pecado. Ya se va definiendo. Y dice la palabra en el verso 19, después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni es la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Bueno, así vemos que Eliseo, en este momento, ve la condición de estos hombres, especialmente ellos quedaron así por venir a tratar de llevar al hombre de Dios bajo su dominio, tratando quizá de
de hacerle daño, con esas intenciones, venían bajo el mandato de uno más grande. Bueno, ellos quedaron ciegos por eso, así estamos mirando. Pero vemos cómo Eliseo no actúa realmente con venganza, con odio a estos hombres. No actúa con ellos así. Con estos hombres que vinieron a hacerle mal. Sino que vemos que los toma y los guía. Él los guía, realmente los guía y los guía a Samaria. Y aquí hay mucha lección para nosotros. Porque Eliseo podría haber aprovechado que este ejército estaba ciego y haber actuado como Elías. Elías pidió fuego del cielo y el fuego cayó y había quemado a todo aquel que estaba ahí en rebeldía delante de él. Pero vemos que Eliseo no hace así. Habíamos visto que Eliseo representa la gracia de Dios. Y vemos que ante el ciego, aún a estos perseguidores del siervo de Dios, ¿cómo actúa este siervo de Dios? ¿Cómo actúa Eliseo? Una lección para nosotros. Él les va a guiar. Él les va a guiar. En 2 de Timoteo, capítulo 2, dice en el verso 24. 2 de Timoteo, capítulo 2, en el verso 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Esta palabra amable significa realmente usar sabiduría para hacer el bien a otro. Y realmente vemos eso en Eliseo. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Por qué vinieron estos hombres? Bueno, porque hay un poder sobre ellos. Y así es la humanidad. Mucho, hermano, se va a levantar la carne si usted sigue el camino del Señor. Pero si usted ve simplemente la carne, bueno, usted va a pelear con la carne. Pero vemos que Eliseo no va a pelear con este ejército. Eliseo se da cuenta de una necesidad que ellos tienen. Ellos están bajo un poder, bajo una influencia diabólica. Y aún a veces, también, esto se origina en la misma iglesia. Por eso hay divisiones. Y ahí está la visión natural predominando. Y parece que el creyente se toma como enemigo, toma a su hermano como enemigo, toma al inconverso como enemigo. Y bueno, a veces el creyente parece que está tan enceguecido como el incrédulo, porque parece que hace guerra, y no debe ser así. El mundo está bajo una influencia que realmente no puede hacerle frente. Por eso hay persecuciones. Por eso, hermano, en todos los tiempos el enemigo se levantó contra la iglesia. Pero Dios, el Señor, nos ha dado la victoria. Pero detrás, vemos que el origen de toda persecución, el origen de todo lo que se opone, de la oposición del enemigo, está detrás de un plan diabólico. Y vemos que en todo Eliseo era consciente. Eliseo es consciente. Por eso vemos que realmente él actúa de otra manera, y en este tiempo nosotros debemos aprender a ver así. No te dice, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos, para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío?
Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu carro? Bueno, esto en la guerra no se hacía. Cuando se tomaba cautiva a una ciudad, en la misma guerra no se solía hacer esto. Por eso dice, ¿tú harías esto en la guerra? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Otra vez vemos la gracia en acción. Vemos la gracia en la vida de este hombre de fe. Note que realmente actúa la gracia. Y cómo realmente también vemos a Joram, que quería realmente actuar de otra forma. Vemos que el rey quería realmente aprovechar y matar a todo este ejército. Y así es muchas veces. Muchas veces nosotros no entendemos el propósito de Dios. Vemos a un precioso profeta en Jonás. Jonás era un hombre muy preparado. Realmente por su predicación se convirtió toda una ciudad. Pero, ¿cuál fue el error de Jonás? Bueno, Jonás no tuvo la visión de Eliseo. Él vio a Nínive como su enemigo, como enemigo del pueblo de Dios. Sin embargo, vemos la diferencia en el accionar de Eliseo. ¿Por qué Eliseo puede accionar así con sus enemigos? Porque él vio el mundo espiritual. Fue consciente Eliseo de la pelea, que la pelea no era carnal. La pelea no era carnal. La pelea era verdaderamente espiritual. Y así es cuando nosotros entendemos, hermano. Empezamos a pelear realmente la buena batalla. La buena batalla no va a ser nunca contra carne y sangre. Nosotros no podemos. Te va a escuchar quizá algún chisme por ahí. ¿Y qué va a hacer? ¿Te va a responder? ¿Se va a defender? ¿Qué vamos a hacer? Si un hermano hace así con usted, o si su vecino, a veces viene la vecinita de al lado y le tira la basura a su lado, ¿qué va a hacer? Bueno, ahí es donde se ve lo que el creyente ha alcanzado. Porque, hermano, muchas veces nosotros peleamos carnalmente. Muchas veces el enemigo nos confunde. Jonás no podía ver que Dios haya perdonado a Nínive. Se sentó, se fue a lo lejos y esperaba en cualquier momento a esta ciudad le va a pasar como le pasó a Sodoma y Gomorra. Pero Dios tuvo misericordia. Vemos que Dios no quiere destruir al hombre. Esa es la gracia de Dios. Si nosotros tratamos con ley, vamos a aplicar la ley del ojo por ojo. Pero si nosotros aplicamos la gracia, bueno, dice en Santiago que la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y esto es algo que no puede entender el hombre natural. Vemos que no solamente los guió, vemos que realmente les dijo, dale de comer. Realmente lo que vio Eliseo fue su necesidad, la necesidad de esta gente. Y esto es solamente el amor del Señor. Solamente esta es la manifestación del amor divino. Podemos decir que cumplió la palabra. Cumplió la palabra. Podemos leer en Romanos capítulo 12, en el verso 20 y en el verso 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo,
sino vence con el bien el mal. Y esto es lo que realmente no está en el hombre natural. Esto no es parte de nuestra tendencia como hombres terrenales. Nosotros queremos hacer al revés. Por eso decimos otra vez la necesidad, hermano, de tener nuestros sentidos espirituales bien despiertos. Pero para esto también necesitamos fe. Porque si no, vamos a decir, este impío viene a molestarme a mí, y así queremos encarar la situación. Y, hermano, yo vi muchas veces esto, y vi que solamente fue para deshonra del Evangelio. Realmente que el Señor nos dé sabiduría. Por eso estamos aprendiendo, para poder ver, para poder manejarnos en la situación. Y no solamente le guió, sino dice, debe tener hambre, dice. Y sí, el Señor vino a ofrecer al hombre el pan de vida. Él mismo es el pan de vida. Y Él mismo vemos que ofrece al hombre. Porque el hombre tiene hambre, el hombre tiene sed. Y qué difícil es ver esto realmente en nuestros enemigos muchas veces. Nosotros queremos ayudar a aquel que nos ama, aquel que nos trata bien, que nos valora. Pero hermano, acá vemos el amor del Señor. Y esto solamente lo podemos hacer si somos espirituales. Realmente el Señor nos va capacitando poco a poco para hacer esto. En el Evangelio de Lucas capítulo 6 podemos leer en el verso 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Qué raro esto. El Señor realmente es nuestro ejemplo máximo. Realmente tenemos su vida. Ahora entendemos por qué Dios no trató de remendar la vieja creación. La vieja creación no tiene caso. Pero tenemos su misma vida. Vemos que todo esto el Señor hizo en la cruz. Dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Qué difícil para el orgullo del hombre viejo hacer esto. Pero ahí es donde vencemos el mal con el bien. Allí nos transformamos en vencedores. Si hacemos así, realmente, si esto nace de nuestro corazón rendido, humillado al Señor, si esto nace de una actitud de fe, bueno, el Señor está viendo. Y esto es lo que vemos realmente en Eliseo. ¿Cuánto realmente podría haber guardado en su corazón contra este ejército? Pero todo otra vez tiene su origen, hermano, en que él conoció, él entendió el mundo espiritual, él llegó a entender. Y así, hermano, también en este tiempo nosotros tenemos que ver. Muchas veces se van a burlar de usted por ser creyente. Muchas veces se burlan de nosotros y ahí nos miran, ahí van estos locos. Estos locos que nunca terminan de estudiar la palabra. Estos locos que cantan fuerte en los cultos, que alaban a su Dios y se burlan. Y muchas veces nosotros queremos responder con enojo. Bueno, necesitamos aprender a ver cómo Dios ve y ver más allá. Podemos llegar a ver su necesidad. Y realmente, hermano, eso da testimonio del amor de nuestro Dios. El mundo va a ver que en nosotros hay algo diferente. Que en nuestra vida hay un amor, pero no como el amor que ellos manifiestan.
ascuas de fuego serán amontonadas en su cabeza. Y esto, aunque a veces el enemigo nos quiere hacer razonar, a veces el creyente se preocupa, hermano, usted haga, vamos a hacer y vamos a dejar el resultado del Señor, pero la palabra no va a fracasar. Escrito está. Y así vemos que hizo Eliseo. Verso 22, y él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? También esta referencia hace hincapié en que ellos eran como cautivos. Eran cautivos de otro. Y así es el hombre, hermano. El hombre es cautivo de sus pensamientos, es cautivo de las influencias de espíritus inmundos. Y realmente no es. El hombre dice, yo hago lo que quiero, pero no es dueño de sí mismo. Realmente debemos mirar como Dios ve. Dice, pon delante de ellos pan. Y esta es nuestra tarea. Debemos ofrecerle el evangelio. Debemos orar por ellos, poner delante de ellos lo que ellos necesitan. Y siempre me llama la atención en este tiempo. En este tiempo Israel era un pueblo apóstata, pero vemos que Dios estaba aún con su pueblo. Vemos muchos que se llaman cristianos hoy en día, y entre ellos hay verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Y Dios sigue actuando a favor, hermano, a favor de su propósito y a favor de los suyos. Vemos que Dios sigue protegiendo a Israel. Dios sigue dándole sabiduría a su pueblo. Dios le da oportunidad realmente a este pueblo incrédulo, a este rey incrédulo, de hacer la voluntad de Dios. Vemos que aunque Israel era desobediente, Dios fue fiel con su pueblo. Y así es hasta el día de hoy. Entonces dice en el verso 23, entonces se le preparó una gran comida. Bueno, así es, así es. No fue una comida común, sino que esta comida representa el evangelio, donde hay provisión para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. Hay provisión para las tres partes de nuestro ser. Una gran comida. No fue solamente pan y agua, una gran comida. Así realmente el Señor ofrece. Como hemos dicho, triunfó la misericordia sobre el juicio. Triunfó la misericordia sobre el juicio. Dios tiene para el hombre un gran banquete. Para este hombre, para su criatura rebelde, pecadora, bueno, Dios prepara un banquete, así como vemos en el hijo pródigo. Ahí tiene un buey engordado, el becerro grueso. Le ofrece. El becerro, hermano, ya fue sacrificado y fue puesto al alcance de toda la humanidad. Entonces se le preparó una gran comida. Qué hermosa porción, cómo terminó. Terminó realmente con una fiesta, con un banquete. Y así es realmente como va a ser la historia de la humanidad. Comienza con el hombre en rebelión a Dios, pero va a terminar en un gran banquete celestial, donde realmente todos los hombres redimidos van a participar. Va a haber una reunión. Y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su Señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Hubo paz, porque es un tipo justamente de el hombre entrando en el estado eterno.
pero en lo literal hubo paz por un tiempo al menos, vamos a decir. Realmente preciosa es la palabra. Y bueno, damos gracias al Señor. Vamos a continuar esta noche con la ayuda del Señor. Y le invito a escuchar una alabanza. Y luego damos por finalizado nuestro programa. Que el Señor le bendiga. Jesús, feliz estoy. Fue tu muerte en la cruz, qué dicha da. Gozo y gratitud hay en mi corazón por amarme así sin fin. Cuando el acusador al Padre va a decirle que yo en falta estoy, intercedes por mí, oh bendito Jesús, tus manos y tus pies, testigo fiel ante el Padre soy. Fue en la cruz, desplegaste tu gracia, tu amor ante el Padre y me diste la cruz, una victoria completa goteando tu sangre preciosa en la cruz, despojando enemigos y principados, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue en la cruz que cargaste pecado, miserias y enfermedades en la cruz. Fue allí que con el gozo puesto delante de ti consumaste la obra perfecta de gracia infinita, se perfecciona día a día en mí. Fue en la cruz, desplegaste tu gracia, tu amor ante el Padre y me diste la cruz, una victoria completa goteando tu sangre preciosa en la cruz, despojando enemigos y principados,